gracias por venir a la conferencia de hoy titulada La conciencia romántica. Han venido a visitarnos Fernando Fuentes, que es filósofo y director del Instituto Joaquín Turina, y Fernando Bárcena, filósofo, profesor de filosofía de la educación en la Complutense. Y bueno, muchas gracias. Podéis empezar cuando queráis, cuando quieras que te ayude a... Vale, lo intentaré. Pues nada, en primer lugar, muchas gracias a todos por venir y a los que estáis en casa viéndonos o nos vais a ver después grabados. Y muchas gracias también a Metalibrería, a Belén, a Juanjo y a Margarita, que sé que estás por ahí, por la invitación. Ya tuvimos el placer de estar aquí en otra ocasión y esperamos poder volver a hacerlo porque en realidad hemos venido a hablar de nuestro libro. No, hemos venido a hablar del romanticismo, pero también hemos venido a hablar de que como esta sesión va a ser un poco condensada, digamos, pues queremos ya invitaros, si no tenéis nada mejor que hacer, en el próximo otoño haremos un curso, si nos vuelven a invitar, por supuesto, sobre el tema un poquito más relajado y amplio para poder profundizar, ¿de acuerdo? Pero hoy vamos a centrarnos en lo que nos interesa. Entonces, como habéis visto, la conferencia se titula La conciencia romántica, con lo cual vamos a hablar no solo del periodo propio del romanticismo, sino también de qué sea eso de la conciencia romántica. Bueno, seguramente todos tenéis una idea, todos tenemos una idea preconcebida de lo que es el romanticismo y sobre todo de lo que significa como adjetivo, qué es eso de romántico. En nuestra sociedad sigue perviviendo un sentido de lo romántico muy asociado a las emociones, a los sentimientos, especialmente al amor, también a veces a las, no lo sé, a las obras de arte, a los paisajes, pero sobre todo a los elementos más emocionales. Es una herencia razonable, pero por supuesto eso no es lo que agota el sentido de lo romántico a nivel histórico. Podríamos distinguir, como hace por ejemplo Safransky, uno de los estudiosos del romanticismo, entre lo que es el romanticismo como movimiento y el romanticismo, no sé, yo soy el publicista. Lo que digo, el romanticismo como movimiento o el romanticismo como estado del espíritu. Son cosas diferentes. Lo primero es un movimiento histórico, del que yo voy a dar unas pinceladas para explicarnos y conocerlo un poco más. Lo segundo, pues no necesariamente comienza en el siglo XVIII, finales del XVIII, ni necesariamente termina a mediados del XIX. Seguramente ha habido estados de ánimo románticos hace siglos o incluso milenios y los sigue habiendo hoy. Eso por descontado. Bueno, voy a abrir una presentación para que nos acompañen un poco algunas imágenes. Bueno, voy a abrir, si es que soy capaz, porque no creéis que esto no tiene su... Sí, de momento parece que voy bien. A ver si lo consigo. Venga, estamos aquí, le doy a compartir y hemos dicho que está. Y ahora le doy a compartir. Vale. Bueno, pues ya está. Ya, esto era lo más difícil. Ya nos podemos ir. No, muchas gracias. Bueno, como veis, pues nada, os hemos elegido esta imagen que era también la del cartel de la conferencia. Es un retrato de Byron en Missolonghi, que es un lugar donde creo que luego murió, combatiendo contra los turcos por la libertad griega. Y esto ya es decir mucho, porque los románticos van a tener un amor por Grecia, propio de la época también, que los va a llevar a tratar de recuperar muchos de los aspectos de la cultura clásica. Pero de esto no vamos a hablar mucho, así que voy a avanzar en la conferencia, si esto quiere funcionar. ¿Qué es eso de lo romántico? Está claro que romántico es un término que está asociado al francés. Romantique, pues tiene que ver con roman, que como sabéis significa novela, sin más. Por lo tanto, en origen al menos, lo romántico pues tiene algo de novelesco, de narrativo, algo que ver con las historias, con la literatura, eso por descontado. Parece que uno de los primeros que empleó el término como adjetivo, el término romántico como adjetivo para describir paisajes, experiencias y demás, fue James Boswell, que bueno, fue famoso sobre todo por escribir una maravillosa biografía del Dr. Johnson, que os recomiendo a todos. Eso sí, son 1500 páginas, o sea, un verano que tengáis tiempo. Y en uno de sus viajes por Europa, concretamente fue a Córcega, en uno de sus viajes escribió unos recuerdos, un pequeño diario, y ahí es donde se dice que se empieza a utilizar el adjetivo, escrito todavía con CK en inglés, es curioso, por eso no lo encontraba en el buscador del libro, por más que ponía romantic, no salía. Y lo utiliza para referirse a varios aspectos. Todavía no está pensando, por supuesto, en el movimiento romántico, esto es previo al movimiento, pero ya nos va dando una indicación de qué va a caracterizar a estos autores, ¿no? Fijaos, primero lo utiliza para referirse a una ciudad, de Córcega. Perdón, el viaje era en Córcega, no lo he dicho. An Account of Corsica se llama, o sea, un recuerdo de Córcega, ¿no? Y en uno de los pasajes pues está hablando de una ciudad que se veía desde no sé qué perspectiva y dice algo así como que
cuando estaban allí en el convento, quedaron, estoy traduciendo del inglés, perdóname, quedaron muy o fuertemente impresionados con el aspecto romántico de la ciudad, de Corte se llamaba. O sea, una ciudad puede tener un aspecto romántico. Más adelante habla de las habilidades de los corsos en relación con las artes y dice que aunque no sabe si han desarrollado la pintura, pero que todos parecen tener muchas habilidades musicales y que tocan habitualmente una especie de cítara. Y también hablando de esa cítara, pues dice que tiene un sonido dulce y romántico. Tenemos apariencia de una ciudad, evocaciones musicales, ¿de acuerdo? Más adelante sigue hablando de un convento que hay en un valle al que también califica de romántico. O sea, un valle también puede ser romántico. Suponemos que aquí también se está refiriendo a bucólico, algo que tiene que ver con la naturaleza, etc. Y por último, esto ya en el journal, o sea, en el diario del recorrido por Córcega, habla de que cuando estuvo, dice, cuando fui a Suiza, visité a Monsieur Rousseau, o sea, a Rousseau, vamos, a nuestro Rousseau toda la vida. Dice, estaba viviendo entonces un retiro romántico. O sea, Rousseau se fue a Suiza y estaba allí apartado de la sociedad, ya sabéis que Rousseau era bastante peculiar, y estaba viviendo un retiro romántico. También un estado de ánimo puede ser romántico. Insisto, todo esto es antes del romanticismo, ¿eh? Bien, bueno, Boswell lo define así. Cuando el término empieza a usarse más ampliamente, sobre todo en Alemania, y los teóricos del romanticismo alemán, en la ciudad de Jena especialmente, lo traten de definir y lo impongan, va a establecerse una acepción para romántico que tiene que ver fundamentalmente con la oposición a lo clásico. El propio Friedrich Schlegel, hablaremos un poquito más de él, es uno de los románticos más importantes del primer romanticismo de Jena, pues el propio Friedrich Schlegel lo va a definir como lo anticlásico. Entonces estos románticos está claro que se están presentando como los que se oponen a lo clásico. Ahora hablaremos un poquito de qué sea eso clásico, ¿no? ¿A qué se están oponiendo? También un poco más, bueno, más tarde, ¿no? Porque realmente es la misma época, Novalis, uno de los grandes poetas, Friedrich von Hardenberg, ¿es el nombre correcto? Es que acordarse de estas cosas. Bueno, pues Friedrich von Hardenberg, o sea, Novalis para los amigos, escribe importantísimas obras asociadas al romanticismo, aunque quizá él tampoco era un autor del núcleo más duro del romanticismo, y en un momento dado pues trata de definir qué es eso del romanticismo. Curiosamente no utiliza un adjetivo, como hemos visto que hace Boswell, sino que lo convierte en un verbo, en alemán, romantisieren, o sea, traducido al castellano, romantizar. Y dice Novalis, en cuanto doy alto sentido a lo ordinario, a lo conocido dignidad de desconocido y apariencia infinita a lo finito, con todo ello romantizo. Es decir, ¿cuándo romantizamos? ¿Cuándo estamos en el terreno de lo romántico? Cuando convertimos lo ordinario y lo cotidiano en algo extraordinario, cuando apreciamos lo oculto, magnífico, insondable, etcétera, del mundo que nos rodea. De manera que, como veis, el romanticismo, en este caso sí, movimiento histórico, también implica un estado de ánimo, una disposición frente a la realidad, con la realidad o para con la realidad. Es verdad que no todo el mundo en esa época, ni siquiera los amigos, mantuvieron esta actitud, esta querencia por lo romántico que podía llegar a ser bastante descontrolada a veces. A veces hacían cosas bastante llamativas los románticos, no siempre, pero como digo, incluso algunos de sus amigos mantenían una cierta distancia, un cierto rechazo. Por ejemplo, Goethe, que en sus años ya ancianos, Goethe vivió mucho, vivió más de 80 años, y aunque, como digo, tuvo una relación muy estrecha con muchos de los románticos, era amigo de ellos, él nunca se consideró miembro del romanticismo, aunque es cierto, lo comentábamos antes, que una de sus novelas, el Werther, se suele considerar la primera novela romántica, sobre todo es una novela propia del Sturm und Drang, el movimiento de tormenta e impulso que solemos traducir, que sí que contribuyó a que se desarrollara el romanticismo. En ese sentido, Goethe también tiene mucho que decir sobre lo que ocurrió más tarde cuando se desarrolla el romanticismo, pero como digo, ya en su vejez, él mismo califica el romanticismo de un estado de ánimo enfermo. Dice, lo romántico es lo enfermo. Es verdad que esto ya es 1830 o algo así, sí. O sea que el romanticismo está ya, digamos, periclitando, eso es, después de volver de Italia. Pero vamos, él mismo considera que llega un punto en que lo romántico tiene ahí un carácter enfermizo, al menos, ¿no? Y también es curioso cómo otro pensador importantísimo en la época, del que hablaré un poquito, no quiero tampoco aburriros con filosofía, no lo puedo evitar, estamos en una librería filosófica, como es Immanuel Kant, tiene relación con los románticos, no tan estrecha, porque él vivía en Prusia, en Königsberg, y sobre todo los movimientos románticos se desarrollan en Jena, que está un poco más al sureste,
y lo diré, el romanticismo de Wackenroeder y Tieck, bueno, me saldrá la ciudad, lejos de Prusia. Pero aún así él conoce a muchos de los precursores y demás, y sus ideas van a influir profundamente en el movimiento romántico. Y el propio Kant, hablando de alguno de los precursores del romanticismo, como es Herder, pues le dice a otro amigo común, Tal Hamann, esto no importa en absoluto, por supuesto, pero para que veáis a qué punto llegan de incomprensión, le dice algo así, hablando de las ideas de Herder, que es prerromántico, le dice que sí, que le explique lo que piensa su amigo Herder, que le explique lo que piensa su amigo Herder, dice, pero si es posible, en el lenguaje de los hombres, pues yo, pobre hijo de la tierra, no estoy organizado para el lenguaje divino de la razón intuitiva. Lo que yo alcanzo es aquello que se puede deletrear a partir de los conceptos comunes según reglas lógicas. Es decir, que Kant encontraría muy interesante todo esto del romanticismo, le parecería muy moderno, muy bien, de hecho, en gran medida influido por él, pero llega un momento en que no les entendía. Mira, no sé muy bien de qué estáis hablando, así que a mí dejadme con mi queso, que le gustaba mucho y esas cosas, y aquí en mi ciudad de Königsberg. Esto, como digo, en cuanto a lo que significa el término romántico. Como hemos dicho, existe una confrontación clara entre lo clásico y lo romántico, aunque es verdad que hay permeabilidad entre los dos conceptos y entre las personas que intervinieron en el desarrollo de estas corrientes. Tengo que mencionar, por cierto, otro libro muy recomendable, de verdad no nos pagan comisión, el de Andrea Wulf, muy interesante, Magníficos Rebeldes, y ella describe maravillosamente, en mi opinión, lo asombroso de que una ciudad como Jena, o Jena, a mí es que me sale decir Jena, pero bueno, Jena, que tenía una universidad y demás, en la que vivía, por ejemplo, Friedrich Schiller, con apenas 5.000 habitantes, reunía a Schiller, a los hermanos Schlegel, a Novalis, fuera a dar clases allí Fichte, después Hegel, Schelling, Goethe iba todos los meses porque se hizo muy amigo de Schiller y se visitaban. Toda esa gente estaba allí en una ciudad que tenía 250 metros de lado y 5.000 habitantes. Imaginaos qué nivel intelectual. Claro, por una parte era un nivel asombroso, una productividad de una intensidad nunca vista, pero por otra os podéis imaginar que también cuando había roces, pues la cosa se ponía muy fea, porque no había dónde irse, es que el otro vivía en la calle de enfrente. Bueno, como digo, este conflicto, que no siempre era violento, pero a veces sí, Schiller, por ejemplo, acabó por no hablarse con ninguno de sus antiguos amigos, los Schlegel o bueno, el propio Novalis en parte, y el que mediaba siempre era Goethe. Como digo, este conflicto es también un conflicto o una confrontación ideológica, en cierto modo, en relación con cómo se entiende el arte, la filosofía y la literatura, todos los sentidos. Por supuesto, frente al clasicismo, os he puesto aquí como los equipos de fútbol, los clásicos. Pues he elegido algunos, por supuesto que hay más, pero bueno, me ha parecido que estos eran representativos, ¿no? Los clásicos, desde luego, beben en gran medida de la obra de Winckelmann, que es un poquito más, bueno, un par de generaciones mayor que ellos, y que escribió una historia del arte de la antigüedad, Geschichte der Kunst des Altertums, en 1763, muy influyente, tan influyente que es una de las obras, uno de los tratados, digamos, que dan pie al surgimiento del neoclasicismo. Goethe y Schiller, por razones diversas y de formas diversas también, porque se conocieron mayores ya. Es verdad que luego trabaron una amistad de por vida, intensísima y muy, muy fructífera para ambos, pero se conocieron relativamente mayores. Schiller yo creo que solo vivió 10 años más, una vez que conoció a Goethe. No por culpa de Goethe, claro. Entonces, como digo, reciben esta influencia de la visión de la antigüedad que desarrolla Winckelmann en esta obra. Winckelmann viaja a Italia, estudia las ruinas, estudia las obras que se conservan y de alguna forma recupera el sentido del equilibrio, de la armonía racional, de la linealidad, de la lógica, de la composición que tienen las obras clásicas frente a movimientos previos como el romanticismo, como el barroco ya transformado en rococó, ¿no? Bueno, Winckelmann tiene un final trágico, por cierto, nada clásico. Está de viaje a Italia nuevamente y en un hotel de Trieste. Parece ser que hablando con un compañero del hotel le enseña unas medallas de la emperatriz María de Austria, no sé cuánto, y el señor, el otro, es un criminal y por la noche va al asesino y se la roba. Y ahí muere Winckelmann. Cosas de la vida. Como digo, Goethe y Schiller van a tener también un trasfondo ideológico o filosófico más bien clásico. Ellos creen que el arte, la filosofía, la literatura responden a un sentido de la libertad siempre controlado, siempre con una creatividad trabajada, medida. Bueno, Goethe defendía más la importancia del genio frente al trabajo en Schiller, eran muy distintos. De hecho, creo que era Schiller el que decía que él tenía que estar trabajando una semana para escribir un verso que a Goethe le salía del tirón, ¿no? Bueno, eran distintos. Pero en cualquier caso, los dos van a mantener ese gusto por el orden, por lo racional,
Lo que no quita que Goethe en su juventud también hiciera sus cosas locas, con el príncipe además de Weimar, ¿no? Con Karl August se llamaba. Claro. Se iban por ahí de medio de bacanal y entonces se dedicaban a romper las copas y beber en urnas cinerarias, las vaciaban y se bebían el vino, se iban desnudos a caballo por ahí, comían carne de caballo crudo, en fin, que tenían su pasado. Pero bueno, esto era cuando eran jóvenes. Como digo, aparte de eso, Goethe desarrolló una carrera básicamente clásica, incluido el Werther, y Schiller todavía más. Como digo, pues todo esto supone una confrontación entre los clásicos, por llamarlos así, y los románticos. Una denominación un poco restrictiva, si queréis. He elegido algunos nada más, hay muchos más, y sobre todo me he centrado un poco en el romanticismo alemán, inglés y francés, lo que no quiere decir que en otros países no lo haya. En España, en Italia, por supuesto que hay románticos, Leopardi, o Proceda en España, en fin. Pero, bueno, por mencionar algunos, los hermanos Schlegel, aquí solo he puesto la foto de Friedrich porque no me cabían, lo siento. Entonces, bueno, he mencionado a Friedrich, el hermano August Wilhelm era fue el marido de Caroline Schelling. Y diréis, ¿y por qué no se llamaba Schlegel? Bueno, en realidad antes se llamaba Böhmer porque estaba casada con el tal Böhmer. El hombre murió, o creo, murió. Sí. Se casó con Schlegel, aunque parece ser con August, parece que Friedrich también estaba enamorado de ella. Se divorció y se casó con Schelling. Bueno, era un ambiente bastante liberal, a pesar de restricciones sociales muy importantes, ¿eh? Cuando uno tenía una amante o tal, pues no podían ir a la ciudad a vivir, porque decían, ¿usted con quién está casada? Pues aquí no puede entrar directamente, o sea que no creáis que era tan fácil. Novalis, como ya hemos dicho, Friedrich von Hardenberg, es otro autor, bueno, por cierto, no lo he dicho, los Schlegel, los hermanos Schlegel y Caroline Schlegel o Schelling, crearon varias revistas importantes, la Atheneum, y en ellas desarrollaron una actividad crítica y literaria muy importante, porque además también eran traductores. August y Caroline, matrimonio, tradujeron muchas de las obras de Shakespeare al alemán, con tal éxito que, por supuesto, Goethe admiraba muchísimo las traducciones. Digamos que los alemanes leyeron a Shakespeare o releyeron a Shakespeare con sus traducciones, pero fueron tan buenas y tan respetadas que los propios ingleses hasta aprendían alemán para leerlas y generaron una recuperación de Shakespeare en el mundo anglosajón. Novalis, sobre todo, va a ser un poeta muy admirado y, bueno, como digo, muy influyente en la historia de la literatura alemana. Y después leeremos algún fragmento suyo. Bueno, destacar que, como le ocurre a Goethe, como le ocurre a otros autores, Novalis no es poeta y nada más. Novalis era ingeniero de minas y durante mucho tiempo se dedicó a eso. Mucho tiempo no, porque morían jóvenes, pero durante un tiempo se dedicó a eso. Digamos que se enamora de una joven de 15 años, parece que se van a casar, pero a la muchacha no se le ocurre nada mejor, pobre, que morirse. Con lo cual Novalis queda desolado y decide que él también se va a morir, pero que no se va a matar, se va a suicidar. Dice, yo me voy a morir, así que mi afán ahora es morirme, a ver si me muero. Claro, como no se morían muy rápido, perdona la ironía, pero es que es más o menos así, pues bueno, compone los himnos a la noche, ahora leeremos un pasaje, y bueno, pues va pasando el tiempo, el hombre está mal, escribe en su diario, me quiero morir, luego ya lo escribe de vez en cuando, hasta que ya un día dice, bueno, vale, ya no me quiero morir, y ya se dedica a otras cosas. Bueno, hablando de otros escritores alemanes, también es muy importante Ludwig Tieck, que no es muy conocido en España. Es un autor de algunas novelas, algunos cuentos muy interesantes, por ejemplo, el Rubio Eckbert, o ahora no me acuerdo cómo se llama, otro tiene un título infernal, pero también es muy importante como traductor, porque si no me equivoco, fue el traductor del Quijote al alemán. Y esto también tuvo una repercusión enorme. Después, cuando uno lee a Shelley, a Mary Shelley, por ejemplo, pues en su introducción a Frankenstein, en la segunda edición, cita a Sancho Panza y cosas así, claro. Esta gente había leído la traducción del Quijote de Tieck, probablemente. Y qué decir de los ingleses románticos, no he puesto a Coleridge, a Wordsworth, a otros que, bueno, que no cabían, evidentemente. Os he mencionado a Byron y a Shelley, bueno, pues un poco por representar el romanticismo inglés, y en especial porque Shelley, el marido de Mary Shelley, y ella viajan, hacen un viaje por Alemania, por Italia, y ahí conocen de primera mano el ambiente intelectual, digamos, del romanticismo alemán, y también ellos lo van a asimilar y a desarrollar y a exportarlo en cierto modo a Inglaterra, aunque tiene sus raíces propias, no todo nace en Alemania. Y hablando de esto, de exportación, si queréis, del pensamiento, pues es muy importante la figura de Germaine Necker, ya conocida por todos como Madame de Staël, que viajará también a Alemania, conocerá también a los románticos en Jena y de hecho trabará una relación intensa de amigos, nada más,
con el hermano de Friedrich Schlegel, August Wilhelm, que ya se había divorciado de Caroline, que se va con ella, viaja con ella a Suiza, se instala con ella. Madame de Staël está exiliada por Napoleón, en diferencias ideológicas importantes. Su padre había sido un ministro muy importante de Luis XVI, casos que tienen diferencias, acaba exiliándola a Suiza y en ese momento es cuando Schlegel pasa, no sé si 3 años con ella y lógicamente pues intercambia mucha información y muchos conocimientos sobre el romanticismo que llevan a la propia Madame de Staël a escribir una obra que va a ser muy influyente en Francia que se llama Sobre Alemania, en la que, tocho también, en 2 volúmenes, en la que ella, pues digamos que le dice a los franceses, en Alemania se está haciendo esto, ¿qué opináis? También en Francia empezaba a surgir el romanticismo, ¿no? Bueno, esto por dar una semblanza así general. Habría muchos más, podríamos hablar de arte, de las artes plásticas, podríamos hablar de los propios filósofos, lo voy a mencionar un par de ellos. Y yo he elegido, está un poco pequeño, perdonadme, pero lo leo, algunos conceptos para fijar estas ideas generales sobre el romanticismo y para darnos una idea de qué es lo que preocupaba a estos autores, cómo enfocaban su actividad, no solo literaria o filosófica o artística, sino incluso diría su propia vida, su propia existencia. Podría añadir alguno más, no voy a hablar de todos, pero os diría que en el romanticismo, desde luego, la presencia del yo es importantísima, ahora veremos también un poco por qué. Eso está relacionado con la importancia de la libertad. Todo eso tendrá su efecto en el concepto de naturaleza que manejan los románticos y de ahí también cómo desarrollan su búsqueda del conocimiento. Es una búsqueda de conocimiento que sí es heredera de la Ilustración, pero diferente. O sea, está claro que han aprendido los ilustrados, pero se distancian de ellos. Ni que decir tiene que los románticos van a tener un componente místico, espiritual muy fuerte, muy intenso y que en muchos casos, la mayoría de ellos, van a sufrir una forma de reconversión o de, no sé cómo decirlo, de reconexión con lo espiritual, a menudo a través de la religión y del cristianismo, y entonces muestran pues, unos perfiles creyentes, intensos, aunque peculiares, siempre también. Y siempre con ese fondo del paganismo griego que les llamaba tanto la atención, ¿no? Siempre estaban mirando a Grecia, digamos. Y por supuesto todo esto va a tener un reflejo en la literatura. Hay que decir, cito a Schiller de memoria, que el siglo XVIII es el siglo de la literatura. El propio Schiller lo llama el siglo de la tinta. Se escribía tanto para la época. Ahora probablemente se publica más, pero para la época era una intensidad en la escritura, de la publicación de libros como no se había visto nunca en el mundo. Entonces muchos de ellos consideran que es un siglo básicamente literario, hasta el punto de que Tieck, del que os he hablado antes, en algún momento dice que efectivamente parece que vivimos en la literatura y no en el mundo. O sea, para que veáis la importancia que tiene. Quería, traeros a colación una escena curiosa para explicar un par de ideas sobre la relación del yo, la libertad y el pensamiento romántico. Este señor, Johann Gottlieb Fichte, es un filósofo, aunque yo confieso no entender, o sea, tampoco lo he leído mucho, pero cuando leo algo digo, bien, alguien lo entenderá, pero yo no muy bien. Goethe opinaba igual, decía, ir a sus clases, las clases son apasionantes, os arrastro, pero no leáis sus libros porque no los entiende nadie. Y en cualquier caso sí que quería, pues citaros un pasaje de Safransky que cuenta con cierta gracia una situación, ¿no? Para que imaginéis un poco el efecto que produce su pensamiento en Jena. Fichte se hace famoso realmente porque escribe una obra, cuyo título es algo así, como a ver si lo digo bien. No me voy a acordar, lo tengo que tener por ahí. Sí, ensayo de una crítica de toda revelación. No importa de qué vaya la obra, lo importante es que él la escribe, él es un seguidor de Kant, admira a Kant, de alguna forma quiere ser como Kant, escribe el libro con terminología kantiana, en fin, y lo manda a un editor de forma anónima. El editor lo lee y dice, esto tiene que ser de Kant. Kant ya era un hombre mayor, seguía publicando, pero claro, todos esperaban ansiosos las nuevas obras de Kant, era como Kant era un mayor de la filosofía, ¿no? Entonces dice, esto tiene que ser de Kant. Lo publica, qué maravilla la obra de Kant, tal, y Kant lo lee y dice, yo se lo agradezco mucho, pero esto no es mío, es de un tal Fichte, que es admirable y va a ser un gran filósofo y además le invita a comer. Dice, venga, a comer. De manera que el comentario de Kant, la confesión de que la obra no es suya, sino de Fichte, pues catapulta a Fichte a la fama filosófica. Todo esto que estoy diciendo, pues no era como Ronaldo, ¿no? Pero sí que adquiere cierta fama y le vale pues una llamada de la Universidad de Jena para trabajar allí. Y ahí es cuando pues a Fichte lo que se le ocurre es un poco lo siguiente. Fichte dice, radicaliza el concepto kantiano de libertad, vale, y se presenta como apóstol del yo vivo. Ya hemos visto que esto es muy propio de los románticos. La defensa del yo, la actividad del yo, etc. En Jena se cuenta
cómo incitaba en sus clases a los alumnos a que miraran la pared de enfrente. Entonces uno se imagina sus clases llenas, porque debían estar abarrotadas, tanto que programaba clases los fines de semana, los domingos, y había un problema diplomático, porque los domingos en esas mismas estancias daban misa. Entonces el príncipe dijo que de eso nada, y Goethe intercedió, bueno, en fin, todas, que al final consiguieron que diera las clases por la tarde. Bueno, se llenaban. Pues imaginaos allí a 200 o 300 allí mirando a la pared, ¿no? Bueno, pues muy bien. Señores, piensen en la pared, decía Fichte, y luego piensen en sí mismos como distintos de la mirada a la pared. Lógicamente esto generaba cierto cachondeo, pero al fin y al cabo lo que Fichte estaba tratando de hacer era concienciar a los estudiantes de filosofía de que era necesario recuperar la presencia de su yo vivo, frente al mundo objetual, al mundo de la naturaleza, al mundo exterior, que él va a considerar, y ahora voy a dar unas pinceladas sobre eso, que él va a considerar algo generado por el propio yo. Él no dice que el yo cree el mundo, así sin más. Lo que dice es que la preeminencia la tiene el yo y que el yo es realmente el núcleo de nuestra vivencia, de nuestro conocimiento y así sucesivamente. De hecho, el propio Fichte afirma, dice, es más fácil hacer creer al hombre que es una porción de lava de la luna que inducirlo a tenerse por un yo vivo. Claro, por eso los ponía a pensar la pared, a mirar la pared. La mayoría pues, no entendían nada, decían por qué estoy mirando una pared, pero al final a lo mejor conseguía su objetivo. Como digo, Fichte, ya lo he comentado, sigue la estela de Kant, pero ahora 1 minuto y medio de filosofía, pero va a abandonar algunas ideas fundamentales de la filosofía kantiana. Kant produjo una revolución en el mundo de la filosofía y de la teoría del conocimiento que no puedo explicar en 1 minuto, pero que voy a intentar resumir para que se entienda algo. Lo que hace Kant es decir, no somos un sujeto pasivo de conocimiento al que le llega la información del mundo, la asimilamos y ya está, la ordenamos y le ponemos nombres y la conocemos y la comprendemos, sino que la información que nos llega del mundo la transformamos, la mediamos y la sometemos a las formas que tienen nuestra sensibilidad, nuestro entendimiento y nuestra razón, lo que él llama formas a priori. Voy a hablar poco más, lo prometo, de filosofía, quiero decir. Eso significa que el sujeto hace algo con el mundo, con lo que Kant llama la cosa en sí. La cosa en sí sería la realidad en sí misma, pero cuando nosotros la vemos y la percibimos ya no es la realidad en sí misma, porque es la realidad para nosotros. Hasta aquí uno dice, bueno, no he entendido nada, pero bueno, tiene algún sentido. ¿Por qué es importante? Porque Kant está diciendo que el sujeto transforma la realidad. Bueno, que la transforme libremente, que el sujeto pone algo en el mundo. Y eso es una idea que en la época es tremendamente fructífera, porque pensad que la crítica de la razón pura, la obra en la que Kant expone este sistema del idealismo trascendental, se publica en 1783, perdonadme si me equivoco en el año, y apenas 5 o 6 años después, 6 en ese caso, tiene lugar la Revolución Francesa, que Kant vive y comenta. La Revolución Francesa es un hecho histórico que en aquel momento es a nivel global, sin precedentes, porque además, digamos que asisten a él como espectadores el resto de europeos. Sí, en Francia se produce, pero el resto lo están conociendo, siguiendo a través de los periódicos, de los mensajeros. Y tiene una influencia enorme. En Alemania, el país está dividido en un montón de principados que tienen distintos sistemas, unos más abiertos, unos menos. El de Weimar era un poquito más abierto, pero el de Stuttgart, creo que es donde estudia Schiller, sí, era bastante cerrado. Tanto que el propio Schiller se tiene que fugar del Principado para poder irse a trabajar y a escribir a la agenda, porque el príncipe no quiere dejarlo salir. En fin, para que os hagáis una idea. Eso significa que la libertad es un concepto central, importantísimo, y que los propios alemanes lo viven como un soplo de aire fresco. Lo que pasa en Francia les parece, bueno, no a todos, los hay antirrevolucionarios, pero la mayoría de los románticos son pro-revolucionarios. Kant lo ve un poco como espectador, escribe un artículo sobre ello, le parece un acontecimiento importantísimo, pero es verdad que él sigue siendo un clásico en ese sentido, él sigue manteniendo una cierta distancia y además él vive en Prusia, que era un estado bastante rígido a nivel ideológico y político. Los revolucionarios, cuando implantan o crean la república, pues lo que piensan es, necesitamos una constitución, tenemos un estado democrático, llamémoslo así, necesitamos una constitución. ¿A quién se la pedimos? Habéis acertado, a Kant. ¿Y qué dice Kant? No, gracias, porque yo estoy aquí muy tranquilo y si me pongo a escribir una constitución para unos revolucionarios de otro país, igual las autoridades del mío no están muy contentas, así que él declina la invitación con amabilidad. Como digo, todo esto, ¿qué tiene que ver con Fichte? Pues que Fichte, os comentaba antes, sigue el sistema kantiano, pero considera que Kant se ha quedado un poco corto. Dice, todo esto está bien, pero ¿por qué afirmar que es necesaria la cosa en sí, eso que está ahí afuera pero que no podemos conocer salvo a través de nuestras formas a priori, a través de cómo somos nosotros, y no afirmar que directamente nosotros ponemos lo que hay en el mundo, le damos su sentido y su estructura? Es decir,
Fichte rechaza la cosa en sí. Dice, la cosa en sí no me hace falta para nada. Y esto tiene mucho que ver con el concepto de libertad del que hablaba. Os voy a dar otro pasadito porque, bueno, si lo encuentro, porque, fijaos, bueno, en algún sitio, sí, en algún sitio lo leeré, porque, claro, Fichte no solo está desarrollando un sistema filosófico, sino que hasta cierto punto también está desarrollando un sistema político, estético, literario, a todos los niveles. Ahora no os voy a encontrar el fragmento, así que os lo resumo. Lo que viene a decir Fichte básicamente es: mi filosofía, mi sistema, es el sistema de la verdadera libertad, no es literal. Y lo que han hecho los franceses a nivel político, lo estoy haciendo yo con mi filosofía. O sea, que mi pensamiento es el pensamiento de la verdadera libertad. De Kant era un poquito más libre, pero no lo bastante, ¿de acuerdo? Bueno, como lo decía, la libertad entonces es un concepto clave y eso hace que se entienda mucho mejor la literatura, la quiebra o el rechazo de ciertas normas, por ejemplo, estructurales, en el teatro, en la poesía, todo eso se va disolviendo, se va poniendo a prueba hasta abandonarse. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo consideran una especie de corsé que impide el desarrollo de las posibilidades del individuo y del ser humano. Para los románticos, el ser humano es fundamentalmente un campo de posibilidades. Y esas posibilidades se realizan a través de la libertad del yo. Y no hablo más de filosofía, que he dicho un minuto y ha sido mucho más. Los románticos tienen otro tema central para ellos, que es el tema de la naturaleza. Y voy a ser muy breve porque me quedan 2 minutos. La naturaleza para los románticos es una referencia constante, pero no es solo lo que hay fuera, es también lo que hay dentro. La naturaleza además se convierte en algo vivo y en algo que de alguna forma siente con el individuo. El individuo siente en la naturaleza. Si uno lee ciertos relatos, ciertos poemas de los románticos, lo que encuentra es que la naturaleza parece estar, como digo, viva. Y va cambiando con la trama, con los sentimientos de los personajes, los genera o es modificada por ellos. Esto que veis aquí es un dibujo de un naturalista que se llamaba Alexander von Humboldt y que él llamó la Naturgemälde, o sea, traducido algo así como una representación pictórica de la naturaleza, un cuadro de la naturaleza, y que diréis, pues vale, pues un cuadro de una montaña, concretamente el Chimborazo, el nombre no lo he puesto yo, que es un volcán de los Alpes, que este señor escaló con chanclas, yo no sé cómo lo hacían, porque esto tiene 7.000 metros, yo 6.900, no sé cómo llegaron arriba, pero bueno, el caso es que él estudia durante varios años los Alpes, hace grabados, dibujos, toma notas, montones de notas. Bueno, esta mujer, por cierto, tiene otro relato muy interesante, no lo he traído, que se llama La invención de la naturaleza, en el que cuenta todo esto, la vida de Humboldt, y es también muy recomendable. ¿Y por qué esto es importante? ¿Qué tiene que ver con el romanticismo? De hecho, él ni siquiera es un científico puramente romántico. Pues porque Humboldt va a crear la idea de una naturaleza unificada, la idea de una naturaleza global. El gráfico que tenéis ahí, dibujo, en fin, la representación que tenéis ahí, lo que hace es, está muy pequeñito, ya lo sé, no pasa nada, es listar altitudes, especies, características, temperaturas, comparando distintos lugares de la Tierra con los que se dan en el propio Chimborazo. Es decir, Humboldt globaliza el concepto de naturaleza. Para él el mundo es una sola naturaleza. No hay la naturaleza en los Alpes, en los Andes, no. Entonces él empieza a estudiar, dice, ¿qué pasa a 2.000 metros de altitud en los Alpes? ¿Qué pasa en los Andes? Y lo compara. Y por eso, bueno, aquí he puesto en detalle, en la propia sección de la montaña inscribe los nombres de las plantas que aparecen, en fin, todo, bueno, está muy pequeño, yo tampoco lo veo, pero la idea es, esto hay que estudiarlo a nivel global. La naturaleza, dice, es un todo. Y la naturaleza además es algo vivo. Humboldt va a ser un pensador enormemente influyente en todo el pensamiento ecologista, autores como el propio Darwin, Charles Darwin, como Jefferson, el presidente estadounidense, tiene relación con él, le piden consejo cuando hacen leyes en los Estados Unidos. O sea, fue un hombre importantísimo. Como cuenta Andrea Wolf, por cierto, es la persona que tiene más lugares con su nombre en el mundo. No sé si llega a 300 o algo así. El hombre recorrió toda Sudamérica, luego también viajó por Europa, hizo un viaje por Siberia, ya bastante mayor. En fin, un naturalista muy, muy influyente en todo el siglo XIX y en el XX. ¿Y esto por qué es importante también? Porque la visión de la naturaleza de los románticos funde de alguna forma lo natural, por llamarlo así, con lo humano. Y eso va a tener sus efectos también en las ciencias. Y la idea de que las ciencias sociales y las ciencias naturales no son dos ámbitos diferentes va a estar muy presente en ellos. Goethe también, además de poeta, era científico, desarrollaba teorías de los colores, de las plantas, vale que no es romántico, pero para que nos situemos. Y a partir de este momento se va a empezar a trabajar o a tratar, en Alemania sobre todo, la idea de una ciencia en la que no se distinga necesariamente lo natural de lo social, sino que se combinen. Bueno, no me va a dar tiempo a hablar de todo esto. Os iba a contar precisamente que en relación con el conocimiento se va a generar también una
una corriente de búsqueda de lo oculto, de lo misterioso, de lo trascendente, que tiene sus máximos exponentes, pues, por ejemplo, en el Fausto de Goethe, que tampoco es romántico, pero aquí sí me va a permitir que lea medio minuto. El comienzo del Fausto de Goethe. Fijaos, no me lo he traído porque eran muchos libros. Está Goethe ahí en su, dice, estancia gótica estrecha y de elevada bóveda, una cosa medieval, ¿vale? Y dice: con ardiente afán estudié a fondo la filosofía, jurisprudencia, medicina y también, por mi mal, la teología. Y dice que no sé más que antes. Y veo que nada podemos saber. Me salto cosas. Dice más adelante: no me figuro saber cosa alguna razonable, ni tampoco imagino poder enseñar algo capaz de mejorar y convertir a los hombres. Por esta razón me di a la magia. O sea, Fausto, el gran sabio, el estudioso de la naturaleza, se da a la magia, para ver si mediante la fuerza y la boca del espíritu me sería revelado más de un arcano, merced a lo cual no tenga en lo sucesivo necesidad alguna de explicar con fatigas y sudores lo que ignoro yo mismo, ¿verdad? Es decir, pues nada, como el saber de la ciencia atesorado durante siglos no me da respuestas, pues voy a ver si con la magia lo consigo. ¿Y qué hace después Fausto? Pues un pacto con Mefistófeles a ver si así lo consigue. Y no, creo que ni siquiera os voy a leer el pasaje de Manfred, de Byron. El pasaje de Manfred de Byron se parece mucho al comienzo de Fausto, no lo voy a leer, ¿vale? Pero os invito a que lo leáis, el comienzo del Manfred. Y tiene la peculiaridad, y con esta anécdota cedo la palabra a Fernando, de que tiene su raíz también en un acontecimiento, en unas noches muy concretas que vive Lord Byron en compañía del propio Percy B. Shelley y de Mary Shelley en una casa, en una villa en Suiza, siempre Suiza era como un imán para los románticos, la montaña, los bosques, entonces vamos a Suiza. Y como digo, en esa villa pasan varias noches, en un verano, en 1816, tiempo horrible, llovía, no pueden salir, pues se ponen allá a leer historias de fantasmas y entonces uno de ellos, no me acuerdo si es Lord Byron o quién, les dice: venga, ¿y si escribimos todos una historia de fantasmas? Es Byron, ¿no? Dicen: venga, vale, se ponen allá a pensar, voy a escribir, ¿qué escribo? Byron y no sé quién más estaba por allí. Bueno, el propio Shelley, el doctor Polidori, y luego John Polidori, que era el médico de Lord Byron, y la hermana de Mary Shelley. Sí. Eso es, Claire. Bueno, pues al final no escribe nada, pero el Manfred aparece unos meses después y probablemente también está algo inspirado en este acontecimiento. Pero de esa noche va a salir el afán de Mary Shelley de escribir una historia terrorífica, que no consigue. Todos los días dice: ¿lo has conseguido? No, soy capaz. Una mañana se despierta, ha tenido un sueño horrible, alguien que ha formado una criatura de tal, y dice: ¡qué horror! Me he levantado horrorizada y piensa: pues si a mí me ha generalizado y horrorizado, pues a los lectores también. Pues voy a escribirla. Y ese es el comienzo precisamente de su creación, que es Frankenstein, se llama, o el moderno Prometeo. Prometeo, sabéis que es el personaje de la literatura, o sea, de la mitología clásica, que quiere robar la sabiduría de los dioses, la entrega a los hombres y demás, y ese tipo de saber es el que buscan los románticos. Y con esto le cedo la palabra a mi querido Fernando. Gracias. Bueno, voy a ser muy breve, voy a retomar esto último, pero antes dos cosas. Lo que ha dicho Fernando apunta en varias direcciones, ¿no? O sea, yo quiero subrayar la importancia de la distinción entre el romanticismo y lo romántico. El adjetivo, ¿no? Lo que queda en nuestra época o en épocas posteriores de algo que surge en una época determinada, ¿no? Y eso que surge en una época determinada es un combate, es una lucha, claramente. Es una lucha entre lo racional y lo irracional, entre lo consciente y lo inconsciente. Es una lucha en la que el yo al mismo tiempo busca lo insondable, busca lo eterno, busca lo sublime, busca lo que claramente excede a los límites de la propia naturaleza humana y de la razón, y que es consciente al mismo tiempo de esos límites, y por tanto ese yo del que ha hablado Fer, pues es un yo trágico, es un yo heroico, es un yo rebelde, es un yo apasionado, es un yo que tiende al abismo y que solo tiene dos opciones. La primera opción es detenerse allí para contemplar el abismo, como el cuadro precedente, ¿no? Caspar David Friedrich, pues, y Turner también, ¿no? El individuo es pequeño en un mar inmenso, o ese sujeto ante un mar de nubes, es lo infinitamente pequeño del hombre y del ser humano ante la inmensidad de la naturaleza. O sea, el ser humano no puede sino buscar lo que excede a nuestros propios límites, y eso efectivamente es algo que el propio Kant propicia claramente, ¿no? Porque eso tiene que ver con las
preguntas que el ser humano se hace y que son el escándalo de la razón. La razón se hace preguntas que la misma razón no puede responder y tenemos que hacernoslas de alguna manera. Yo creo que Kant no sé si es consciente de la puerta que ha abierto, ¿no? Y los infiernos que ha abierto. Por tanto, lo eterno, lo eterno. Rafael Argüiol, un profesor y artista, bueno, no sé, poeta también, profesor, yo creo que ya está jubilado, de la Pompeu Fabra, escribió hace muchos años ese famoso libro suyo, El héroe y el único, donde explica los distintos planos del yo, de la subjetividad romántica, de la conciencia romántica, y dice una cosa que a mí particularmente me resulta muy interesante. Él dice que el Renacimiento probablemente es la época más romántica de todas y el romanticismo la más renacentista, ¿no? Y pues habla de algunos sonetos, algunos versos de Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Donde el acento está puesto en cómo conservar eternamente aquello que el tiempo destruye y consume, porque yo creo que el romanticismo tiene que ver con el horror del paso del tiempo, que todo lo destruye, ¿no? Y que aparece en cuadros como Saturno devorando a sus hijos de Goya, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Cómo poder conservar la belleza, cómo poder, en qué cofre podemos conservar aquello que una vez amamos y que ya no estará más entre nosotros. Shakespeare, en el famoso soneto 66, dirá, 65, si el bronce o la piedra, el vasto mar, la tierra del triste fin no escapan pese a su poderío, ¿cómo litigará con furia la belleza si es como una flor y apenas tiene brío? ¿Cómo la suave brisa vernal soportaría el destructivo asedio del tiempo más latido si roca inexpugnable no hay tan aguerrida ni puerta acorazada que no haya sucumbido? ¡Oh, pensamiento horrible! Entonces, ¿en qué cofre le ocultaré al tiempo su más preciosa pieza? ¿Qué mano firme puede frenar sus pies veloces? ¿O quién podrá impedirle que expolie la belleza? Nadie. A menos que este milagro acontezca, que mi amor por siempre en tinta resplandezca. Es un soneto bellísimo, muy bien traducido. No recuerdo ahora el traductor, yo uso la edición bilingüe de Visor, y magníficamente bien rimado, y lo he querido leer al principio porque, si me da tiempo, voy a cantar una canción que he compuesto inspirado en estos versos, que se llama Una lucha contra el tiempo, y me ha inspirado, que los dioses me perdonen por mi atrevimiento, en estos versos para escribir otra letra, ¿no? La segunda cosa que quiero decir tiene que ver con la naturaleza, y eso tiene que ver con la parte de la Bildung y Frankenstein, ¿no? La naturaleza, como ha dicho Fer, es todo lo que nos rodea, pero también la llevamos dentro. Y la naturaleza es lo que esconde sus secretos. La naturaleza esconde sus secretos. Heráclito dejó ese fragmento que comenta en su libro de What This Is, ¿no? El velo de Isis Pegadut, Fusis Crupstesta y Filei. La naturaleza ama ocultarse, ¿no? Ese oscuro fragmento heraclitiano, ¿no? La naturaleza ama ocultarse, pero tiene sus secretos, y el ser humano tiene esa lirio sciendi, ¿no? De la que hablaba San Agustín, y que es tan perseguida, ¿no? por la dogmática de la Iglesia en algunos momentos de la historia, ¿no? El ansia de saber, ¿no? La ibris del conocimiento. Queremos extraerlos. No hay conocimiento prohibido, como diría Roger Shattuck, ¿no? Un tipo muy interesante que tiene un libro así que se llama Conocimiento Prohibido, que fue un curso que dio en el Colegio de Francia, creo. Y no hay conocimiento prohibido, ¿no? Porque, bueno, ya el gran maestro, esta gira, Aristóteles decía que el hombre tiende por naturaleza a saber. Entonces, a la naturaleza, aunque sea a base de tortura, hay que arrancarle sus secretos, hay que arrancarle el beso a la diosa Isis, ¿no? En vez de iniciarnos poco a poco, en vez de un proceso de iniciación, hay un proceso violento y de tortura de la naturaleza, ¿no? Esto aparece en las obras de Julio Verne, claramente, ¿no? En Viaje al centro de la Tierra, aparece allí. La naturaleza no podrá conmigo, dice el viejo profesor, ¿no? Y esto aparece en la novela de Mary Shelley, ¿no? Frankenstein o el moderno Prometeo.
los románticos como el propio Obermann en la obra de Jean-Pierre de Serancourt, un romántico discípulo como de Rousseau, Obermann, que suena, en su segunda edición le pone 2 N's al Übermensch, ¿no? Al superhombre. Es un conjunto de 98 cartas que un tipo escribe a un amigo, Obermann, y que comienza diciendo, estas cartas no son la expresión de un hombre que trabaja, sino la expresión de un hombre que siente, ¿no? Esta es la esencia de la conciencia romántica, ¿no? Junto a la ansia prometeica de desvelar los secretos de la naturaleza, de crear vida, el elixir de la vida, lo que hará Víctor Frankenstein, ¿no? Que hemos traspolado el monstruo a la criatura. Llamamos Frankenstein a la criatura, cuando el monstruo es Víctor Frankenstein, nacido en Ginebra, la misma ciudad que nace Rousseau, por cierto, ¿no? Y que crea otro monstruo, como es Emilio, ¿no? Que es otro monstruo diferente, ¿no? Esta naturaleza de la que queremos extraer sus secretos violentamente, yo creo que se encuentra también ensalzada de otra manera en unos versos maravillosos de Hölderlin, ¿no? En La muerte de Empédocles. Oh, daos a la naturaleza antes de que ella os tome. Atreveos. Ese atreveos suena como muy kantiano, ¿no? Lo que heredasteis, lo que adquiristeis, lo que contaron los labios de vuestros padres, lo que aprendisteis con leyes y uso, los viejos nombres de los dioses, olvidadlo, audaces. Otra clave, olvidarlo, audaces, ¿no? O sea, el sapere aude, ¿no? Olvidarlo, audaces. Y alzad como recién nacidos los ojos a la divina naturaleza. La naturaleza es divina. O sea, Hölderlin, el poeta, parece someterse, ¿no? A lo sagrado, a lo divino, a la diosa naturaleza, ¿no? Y a la disciplina que le impondrá a su alma, a su espíritu, para que el espíritu se encienda, claro, con la luz del cielo y os impregne el pecho como el primer día. El progreso está en el comienzo. La infancia es el futuro del hombre. La infancia es el futuro del hombre. En los comienzos está nuestro destino, dirán, ¿no? Todo esto hará que el romántico se caracterice por lo prometeico, por la búsqueda de lo sublime, de lo insondable, de lo que excede claramente. Y parece que su novela de formación, ¿verdad? Que su viaje de formación no puede ser sino la derrota. La derrota. Cuando queremos robarle el secreto a los dioses, como Prometeo, seremos castigados. Los dioses primero te enloquecen, primero te hacen sufrir, luego te enloquecen y finalmente te matan. Eso es lo que hacen los dioses con los seres humanos que buscan robarle el fuego de sus secretos, ¿no? Eso está desde la Grecia clásica, pero es muy anterior. Seguramente viene, como en este libro que estamos leyendo, de los sacerdotes egipcios, de la paideia egipcia, ¿no? Algo muy, muy, muy anterior. El romántico tiene esa virtud prometeica, pero adolece al mismo tiempo de una ibris del saber, de esa libido sciendi, ¿no? de esa ambición por el conocimiento brutal, y esto le llevará a algunos filósofos contemporáneos como Isaiah Berlin, en ese conjunto de conferencias, de charlas de radio, que luego devino un libro, si no recuerdo mal, Las raíces del romanticismo. Este judío lituano nacionalizado británico, ¿no? Y tan importante, Isaiah Berlin, hará decir que el romanticismo, quizá por todo esto, ¿no? Estoy yo resumiendo un poco torpemente quizá, es lo primitivo, es lo carente de instrucción, lo joven. Es el sentido exuberante de la vida del hombre en un estado natural, pero también es palidez, fiebre, enfermedad, decadencia, la maladie du siècle, ¿no? La melancolía. La melancolía, que es una pena que no tiene nombre. Es la antesala de la tristeza, es un modo de ser que se incrusta en la mirada, ¿no? Y que no es necesariamente la depresión total, pero sí la antesala, es lo que es la mirada del ángel melancólico de Durero, que tiene los instrumentos en el suelo y la cabeza inclinada hacia un lado, mirando, tensada la mirada hacia el infinito. O sea, lo útil ya no sirve
y es una mirada que tiende al infinito, es un modo de ser acumulado, es un modo de vida que se te ha acumulado en la mirada y que es lo que te permite crear, ¿no? El problema de la melancolía es que la melancolía, los creadores necesitan del estado de ánimo melancólico porque les da la sensación de que crean, pero al mismo tiempo se cuecen en el propio caldo de la melancolía, ¿no? Que les lleva al abismo, ¿no? Es lo que le pasó a Alejandra Pizarnik, por ejemplo, la poeta, cuando dice, he dado el salto de mí al alba, he dejado mi cuerpo junto a la luz y he cantado la tristeza de lo que nace. Eso lo dice Alejandra Pizarnik, ¿no? Esos versos cada vez más estrechos, cada vez más escuetos, cada vez más concentrados. Su propia ambición escritural la lleva casi a la imposibilidad de poder escribir poesía. Sufre por no poder escribir prosa, por ser más prosaica, por escribir una novela, y eso terminará levantando la mano contra sí misma, claro, después de muchas tentativas. Es otro romanticismo, el abismal, el que se ciega, ¿no? El que se ciega con el abismo. De alguna manera, el trasfondo del romanticismo yo creo que es la Bildung, la formación. Es claramente la formación. Eso que los alemanes llaman Bildung, que es como muy difícil de traducir, porque tiene un cierto parecido con el verbo to build, ¿no? En inglés, edificar, levantar, construir. La formación, la Bildung de los alemanes es una formación integral, ¿no? Del alma, del cuerpo, es integral, de toda la densidad, yo creo, existencial del ser humano. Pero tiene una característica muy alemana, y es que la Bildung carece de compromiso político, carece de dimensión política, carece de... es como interior, es algo que tiene que ver con el espíritu. Todo lo que te aleje de lo interior, pues parece que te aleja, ¿no? Te aleja de la formación, ¿no? La Bildung claramente es el trasfondo, y eso dará lugar a una tensión típica entre la cultura y la civilización, ¿no? La cultura y la civilización. Eso se aprecia en algunos escritores posteriores que tienen una herencia romántica, como Thomas Mann en La muerte en Venecia, ¿no? En La muerte en Venecia, el personaje Gustav von Aschenbach, ¿no? Cae en manos del Eros mortífero y destructor. No ha conseguido superar la manía del momento puramente contemplativo, ese enamoramiento platónico que tiene de ese joven Tadzio, ¿no? De esa familia polaca. Él se ha enamorado y activa en él todo un desarrollo espiritual, ¿verdad? Hablo de la novela porque la novela es un escritor. En la película de Luchino Visconti es músico, es Mahler, claramente, ¿no? Que admiraba a Thomas Mann. Y entonces no ha podido superar. O sea, Platón dice que la contemplación, la teoría tiene que tener un momento distinto de la teoría. Y entonces no consigue superarlo. De hecho, el narrador, Thomas Mann, ¿cómo llama a Gustav von Aschenbach, al senescente? El contemplador. Lo llama el contemplador, precisamente, y no es por casualidad que lo llame el contemplador, ¿no? Finalmente, es el joven el quien devendrá, el joven Tadzio devendrá el Chicago de esa alma torturada que no ha sido capaz de hacer nada más, ¿no? Habrá incurrido claramente en la hegemonía, se teñirá el pelo, se pondrá colorete, será el hombre ridículo, ¿no? El ridículo de todos esos fantoches que aparecen y que le van avisando de la muerte, ¿no? Le van avisando. Hay algo como romántico también ahí, ¿no? Pero Gustav von Aschenbach, como otros personajes de las novelas de Thomas Mann, carecen de compromiso político. La Bildung es algo interior, no tiene que ver con la democracia, no tiene que ver con ningún tipo de lucha. Y sin embargo, todos estos personajes, Lord Byron, ¿no? lucha por la independencia, porque la Bildung romántica tiene que ver con el Volksgeist, ¿no? Con el pueblo, con el espíritu del pueblo, la base del nacionalismo se encuentra en él, ¿no? Y la Bildung, por tanto, no es exclusivamente individual, tiene que ver con la pertenencia a una comunidad, a una serie de tradiciones. Por eso a los románticos les gusta tanto con lo fantástico, las leyendas, la oral, todas esas cosas, ¿no? Que conoces sin duda muy bien. Lo que quiero es terminar hablando de Frankenstein, porque me parece que es una novela impresionante. Me interesa mucho por lo siguiente.
Mary Shelley es romántica, claro, ¿no? Está casada con Percy Shelley, ¿no? Se juntan allí en la villa. Lord Byron termina un poco hasta la raíz de todos ellos al final, así como que les echa. Y la única que terminará escribiendo la obra es la propia Mary Shelley, ¿no? Yo tengo la edición aquí de Mondadori, ¿no? La traducción. ¿Y qué encontramos en Mary Shelley? Encontramos en Frankenstein una crítica a la educación ilustrada y a la educación romántica, claramente. Una crítica. Es muy interesante porque en realidad hay tres educaciones. Hay tres educaciones en la novela. No sé si la tienes reciente. La novela empieza con las cartas que un navegante, Robert Walton, le escribe a su hermana, ¿no? Si no recuerdo mal, y le cuenta, están ahí tratados con el barco, se encuentra con un tipo que es Víctor Frankenstein, que le contará la historia, y la novela es la historia que le va a contar, ¿no? Y este hombre es la primera educación, la de un hombre que busca la aventura, que también busca de alguna manera arrancarle los secretos a la naturaleza, y que se ha educado leyendo libros de viajes, principalmente libros de viajes, y que se ha autoformado. Está en la autoformación, se ha autoformado. Eso es un tipo de educación, la que tiene Robert Walton. Y además, en toda la novela hay un juego de espejos y de dobles, ¿no? Víctor Frankenstein transmuta en la criatura creada, Robert Walton en el propio Víctor Frankenstein, y así sucesivamente, ¿no? Luego tenemos la educación del propio Víctor Frankenstein, el doctor, nacido en Suiza, ginebrino como ruso, que creará su propia criatura, que es el monstruo. El monstruo es lo que se muestra, es lo llamativo, es el que llevó un cartel diciendo no pases por mis tierras, es lo que dice el monstruo, ¿no? Que creará una criatura como el propio Rousseau crea al Emilio, que sigue siendo otro monstruo. Es un monstruo del que no se sabe quiénes son sus padres, de dónde viene, porque no interesa. O sea, lo que Rousseau hace es crear el universal, ¿no? El estudiante universal. Por tanto, carece completamente de referencias empíricas, espaciotemporales, ¿no? El maestro en la novela está constantemente presente a todas horas con Emilio, ¿no? O sea, no le deja ni a sol ni a sombra, y solamente le permitirá viajar cuando ya le ha educado suficientemente para que no le pase nada, ¿no? O sea, el epílogo del Emilio de Wallace se discute mucho acerca de la importancia, eso es muy de la época, ¿no? Sobre la importancia que tiene viajar para los jóvenes. Se discutiría menos si nos preguntáramos si es importante que hayan viajado, y cambia el tiempo verbal. Porque claro, si han viajado, nada ha pasado. Pero él se asegura de que no le pase nada en el viaje. ¿Por qué se asegura que no le pase nada en el viaje? Porque ya le ha conseguido su chica, Sofía. O sea, ya lo ha enamorado, ya lo ha casado, y por tanto, y ya le da en la mochila lo que se tiene que leer. Lo que se tiene que leer antes se ha leído de Robinson Crusoe, y luego se va a leer el contrato social y las obras del preceptor. O sea, lo tiene completamente armado. O sea, es alucinante. Es un monstruo. Esa es la educación natural de Rousseau. Y es la misma educación, y esa es la tercera educación, que encontramos en la obra, la educación del monstruo. El monstruo se encuentra en un paquete en un momento determinado, 3 libros: El paraíso perdido de Milton, Las vidas paralelas de Plutarco y Las desventuras del joven Werther de Goethe. Y él, a través de una familia, el tipo pues aprende francés, empieza a leer esas obras, y él dice que es bueno. Cuando se encuentra con su criador, le dice lo siguiente. Bueno, el propio Víctor Frankenstein, cuando empieza sus estudios, dice: el mundo era un tremendo secreto que yo deseaba descubrir, ¿no? Ahí está, arrancarle los secretos a la naturaleza. La educación que él ha recibido también, en cierto modo, rusoniana, porque él dice: nuestros padres nunca nos obligaron a estudiar, nos proponían un determinado objetivo y era la búsqueda lo que nos incentivaba a proseguir los estudios. Esto tiene algo muy de Rousseau, esto es muy de Rousseau, ¿no? Pero lo que dice la criatura es atroz. O sea,
Es atroz y es irónico, porque hay una especie de mezcla entre ironía y comicidad en esa tragedia, en toda la obra, ¿no? Que la vuelve fascinante. Dice, tendría yo que ser tu Adán, le dice, en lugar de parecer el ángel caído, a quien robaste la dicha sin haber cometido crimen ninguno, le dice la criatura. Por maldito creador, ¿por qué me creaste y me abandonaste? ¿Por qué me has creado y me dejas? ¿Por qué impides? Porque luego le dice, ¿cómo puedo moverte a compasión? Le dice, ¿cómo puedo moverte a compasión? Créeme, Frankenstein, yo era bondadoso. Tenía una bondad natural, esto es Rousseau. Yo era bondadoso. La humanidad y el amor de mi alma inundaban todo mi ser. Si tú que eres mi creador reniegas de mí, ¿qué me cabe esperar de tus semejantes que nada me deben? Es el fracaso de una educación que impide que ese sujeto sea aceptado por la sociedad. La sociedad siempre tendrá los seres marginados, marginales, que son ¿qué? Monstruos. Son monstruos. Apiádate de mí y no me desprecies. Escucha mi historia. O sea, tiene algo que contar. Escucha mi historia para saber quién es alguien. No, ya no podemos hacer lo que magistralmente Kafka dice en el proceso, ¿no? En el castillo. La primera frase, había caído la noche cuando caigo. Cuando le preguntan quién eres, dice, soy el agrimensor. A la pregunta quién, responde con la función. No, escucha mi historia. Si quieres saber quién soy, escucha mi historia. Pero eso se encuentra antes, eso se encuentra de alguna manera en Ulises, ¿no? En la playa de los Fiados, cuando llora, se pone el manto, llora porque entiende el significado de lo que está haciendo, porque está contando su historia, ¿no? Los sufrimientos me han convertido en un ser malvado. Es el dolor el que me ha convertido en un ser malvado. Claro, de alguna manera, entre Hölderlin y quizá el final del romanticismo, Edgar Allan Poe, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dos locos diferentes, ¿no? Dos locos que enloquecen, como decía de Hölderlin el tipo que le cuidaba, ¿no? El Zimmer, ¿no? El que era carpintero, ¿no? Me parece que era. Decía que en realidad el exceso de saber es lo que le había enloquecido, ¿no? O sea, se había acercado tanto al secreto de los dioses que los dioses le habían castigado, y algo así le pasó también a Edgar Poe. En ese proceso aparecerán todas estas figuras, los locos de los gabinetes, los científicos locos, Enrique de Ofterdingen, Fausto, los elixires del diablo, ¿no? El elixir del diablo de Eta Hoffmann, Frankenstein, todas esas cosas todas esas figuras enloquecidas que tienen un sueño, ambicionan algo. Entonces mi pregunta es, ¿qué le pasa a esta época nuestra? ¿Qué le pasa a esta época nuestra? Que quizá el problema no es tanto que crea que la innovación viene del futuro, sino que ha dejado de pensar que el pasado está lleno de novedades. ¿Qué le pasa a esta época que pone tantos muros para que lo mejor del romanticismo, es decir, lo romántico, pueda perdurar de alguna manera? Sabemos que los totalitarismos podemos acabar con ellos, ¿no? Pero las soluciones totalitarias son las mismas que aplican las democracias para tratar de resolver los problemas que ellas mismas generan, ¿no? Como aparece en La peste, en el final de La peste de Albert Camus, un pensador que para mí es imprescindible para esta época, junto con Hannah Arendt, cuando el narrador El Torrier dice la ciudad de Orán estaba tan feliz y estaba tan contenta, se había terminado la peste, y dice, pero ellos no saben lo que en los libros aparece, que el bacilo de la peste no duerme nunca y que duerme en los cajones, se escondía entre la ropa, entre nuestros papeles, y que un día mandará a matar a las ratas infectadas a la ciudad dormida. Bueno, pues ¿qué le pasa a nuestra época que impide, ¿no?, que
lo mejor de cosas del pasado que son verdaderas novedades pueda llegar. Cuando la universidad ha cerrado las puertas a todo eso, la universidad ha dejado de ser la casa del estudio, como creo que está ocurriendo, y estas cosas ya solamente se pueden hacer en los lugares de donde nunca tenían que haber salido de aquí, de librerías como estas. Muchas gracias. Una pregunta, alguna cosa, y os canto la canción esa, a ver qué os parece. O canto la canción y luego las preguntas, porque esto no tiene que cerrar en media. Sí, tenemos 15 minutos. ¿La canto ya? ¿Están en eso? Sí. No sé si también en casa a lo mejor quieren decir algo. Claro, claro. Muchas gracias a todos los que escuchas que están allí en el otro lado. Bueno, esta canción la he llamado Una lucha contra el tiempo. Tengo un morro que me lo piso porque, claro, ponerle música a algo de Shakespeare, pues ya veis, ¿no? Y la cosa dice así. ¿Qué haré yo ante tanta fuerza? Si la brisa que calma no se escapa su designio, ¿qué haré yo ante tanto asedio para resistir su brillo? ¿Cómo huir del destino? ¿En qué cofre escondí tanta belleza? ¿Cómo puedo conservar su brillo? ¿Con qué manos podría frenar yo sus olas negras? ¿Cómo puedo impedir que la lleve la marea? Ojalá, corazón, no te pierdas tan deprisa, ojalá no tengas prisa, ni se nuble tu razón. Ojalá que no veas cómo se destruye más belleza y que permanezca lo que crea. ¿Cómo huir del destino? ¿En qué cofre esconderé tanta belleza? ¿Cómo puedo conservar su brillo? ¿Con qué manos podría llenarlo? Sus olas negras, ¿cómo puedo impedir que la lleve la marea? Nadie lo impedirá, a menos que algún milagro ocurra, que mi amor ya por siempre en mi tinta luzca.
puedo poner un cello con algunos violines con cuerdas, ¿no? Bueno, tenemos unos minutitos hasta media para charlar, para conversar. No sé la gente que esté ahí fuera, si quiere hacer alguna pregunta. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Nadie quiere decir nada, no seáis tímidos. Que si nos preguntamos, hacemos repaso. No hace falta. Decía Dolores que las mejores preguntas son las que hacía un estudiante una semana después, ¿no? Así que estaba bien. Que dicen cosas. Quizá bueno, es que el mundo actual va demasiado deprisa. Sí, claro. Yo no sé si los románticos iban muy despacio tampoco, ¿verdad? No mucho, no. Pero yo creo que sí, que hemos aprendido a ir en este mundo, al menos entre el ruido y la prisa, y encontrar nuestro propio paso. Parece que, por ejemplo, cosas como aprender tienen que ver con llegar a algún lugar en vez de encontrarte con tus propios pies. A lo mejor encontrar tu propio ritmo, ¿no? A lo mejor aprender en el sentido más profundo tiene que ver con eso, y para eso nos tenemos que permitir concedernos, darnos tiempo, ¿no? En ese sentido yo creo que sí, el romántico de alguna manera sí, que se trata de dar tiempo, pero como es apasionado, ¿no? Claro, no tiene más remedio que abismarse y confundirse muchas veces, ¿no? Me parece, ¿no? Pero busca lo grande, o sea, busca... Eso pasa con los artistas, ¿no? O sea, yo qué sé, yo, por ejemplo, mis canciones, que son pues estas, ¿no? Yo qué sé, no soy nadie yo, pero soy lo que soy, vamos. Quiero decir que busco la canción más bella del mundo, siempre todo nos pasa con el círculo de los cantautores, lo hemos hablado mil veces, y no nos damos cuenta que la canción más hermosa mía está en todas las canciones que he hecho, pero necesito seguir pensando que hay una canción que la supera, ¿no? Eso yo creo que es un gesto romántico sano, ¿no? Tiene que ver también con la fugacidad y con la necesidad que sienten de colmar el tiempo para huir precisamente de la muerte. Claro, eso es un gesto puramente romántico. Totalmente. Es la muerte está presente, está aquí, vivamos. Y por eso, bueno, las personas que se nos van, pues les hacemos tumbas literarias o musicales, ¿no? Les escribimos una canción y permanecerán eternamente en esa canción, pero nos sentiremos culpables porque también habremos levantado la daga, habremos aceptado la muerte de esas personas, ¿no? Pero eso forma parte de la condición humana. Una mujer italiana muy mayor me dijo una vez hace mucho, hablando de una pérdida mía, me dijo, una mujer de esas sabias, muy mayores, ¿no? Con las que te quedarías como una parte de tu vida ahí yendo todas las tardes a charlar con ella, ¿no? Y me decía, Fernando, no la busques entre los muertos, búscala entre los vivos. Y fue entonces cuando entendí parte de mi proceso, ¿no? Porque tiene que ver con eso, buscar las cosas en la vida, no en la muerte, ¿no? Pero para aceptar eso, uno tiene que estar en el otro lado, ¿no? Y yo creo que también hay algo ahí, el romántico, bueno, Novalis, ¿no? O sea, Novalis erige una tumba a Sofía, ¿no? O sea, a la que vería cuántas veces la venía, esa niña de 14 años, no sé. Pues, no sé. Yo creo que hay algo aquí, hay algo interesante, y nuestra época tan mediocre a veces, ¿no? Pues no lo entiende, o sea, no sé. Vale la pena pensar estas cosas, dedicarse a estudiarlas un poco, yo creo. Yo creo que no es muy cierto que llamemos de la muerte. Hay un interés comercial o del poder en que no miremos a la muerte. Seguramente. Esto es lo que comenta Philippe Aguet, ¿verdad? Sí. El hombre ante la muerte, o la historia de la muerte en Occidente, efectivamente la hemos ocultado, la hemos apartado de la vida, y pues la muerte ahora transcurre siempre en un lugar diferente. Uno ya no se muere en su casa, con su familia, se muere en el hospital. Y eso, claro, tiene un sentido profundo, antropológico, ¿no? Como que vivimos al margen de ello. Entonces, es esa cosa que... Tienes razón, por supuesto. Sí. Es esa cosa tan ridícula de estar con un enfermo. Eso lo cuenta Michel de Certeau, ¿no? En La invención de lo cotidiano. Y cuenta una escena, la típica escena absurda, ¿no? De estar con un moribundo nuestro, con un familiar que se está muriendo, ¿no? Y las enfermeras y los médicos diciendo, déjenle, necesita descansar.
Dices, pero si se está muriendo, joder, o sea, quiero estar con mi padre que se está muriendo, o sea, ¿cómo que necesita descansar? Si tiene toda la eternidad para descansar, ¿no? O sea, es ridículo, ¿no? Es un poco ridículo, ¿no? Pues, no sé. Ya descansará, si se va a ir dentro de nada. Déjame disfrutarlo, ¿no? Sí. Bien. Sí. Bueno, pues chicos, No, chicas, algo muchísimas más, pues, gracias. un Ha sido un placer. placer, ¿eh? Muchísimas gracias. Ha a sido todos. un placer Belén. y nos vemos. Vamos a daros un aplauso por estar Gracias.